Bueno, antes de comenzar texto teatral, vamos a hacer un recorrido por lo que aprendimos. La literatura es el arte que utiliza las palabras como modo de expresión. De la misma manera que la pintura emplea las líneas y el color, las novelas, los poemas, los cuentos, las obras teatrales son parte de la literatura. Estas obras literarias son muy distintas unas de otras. Pueden estar escritas en prosa o en verso, contar historias reales o ficticias. Ahora vamos a recordar esas características. Las obras literarias que están escritas en prosa utilizan todo el renglón. No tienen un ritmo muy marcado ni una manera especial de sonar. Los cuentos y las novelas, como las fábulas, están escritos en prosa. El verso. Las obras literarias que están escritas en verso se escriben en líneas cortas. Tienen un ritmo especial, una forma diferente de sonar. Pueden tener rima, como por ejemplo los poemas, que fue el último tipo de texto que estuvimos trabajando. Entonces, las dos formas en que pueden estar escritas las obras literarias son en prosa, si se escriben a lo largo de todo el renglón, y si un texto se escribe en líneas cortas y tiene ritmo, en verso. Las obras literarias se clasifican en grandes grupos que se llaman géneros. El autor, antes de escribir su obra, elige el género que va a utilizar. Ahora nosotros veremos un tipo de texto que es el texto teatral, cuyo objetivo es la representación escénica. Quiere decir que son obras que son creadas y escritas por los autores para ser representadas por actores ante un público. El teatro es el lugar donde se realizan o representan estas historias. El texto teatral tiene características. Ellas son: poseen parlamentos, que son la intervención de cada personaje después de que aparece su nombre. Mediante el diálogo se establece una conversación entre ellos. Cuando aparece el nombre y una rayita, lo que está a continuación es el parlamento de ese personaje. Las acotaciones son aclaraciones que el autor realiza sobre cómo tienen que moverse los personajes, los gestos que deben hacer. Los personajes son las personas que actúan y entre ellos se establecen quiénes son los principales, los secundarios y a su vez se describe el personaje que cada uno va a representar. También existen elementos, además de los ya mencionados, en un texto teatral. Ellos son el público, que es fundamental para saber si una obra gustó o no. La escenografía. Son elementos como el vestuario, el maquillaje, el peinado, el decorado, la iluminación. Hay muchísimos elementos que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra escenografía. Solo hay que ser muy creativos. La dirección, o sea, hay un director que tiene que hacer que todos los elementos estén coordinados y estudiar la obra para poder dirigirla. El teatro tiene muchas ventajas o beneficios. Con el teatro, los niños desarrollan habilidades sociales muy importantes. Por ejemplo, el caso de los niños que son tímidos
Pues haciendo teatro, interpretando un personaje, aprenden a hablar con otros y a hablarle también a la gente que los está mirando. Otro beneficio del teatro en los niños se trata de que por medio del desarrollo de esta actividad se vuelven más disciplinados, aprenden el valor de hacer las cosas, de obedecer al director que está organizando la obra, de respetar los tiempos y las acciones de los otros para que las escenas puedan salir súper bien. Creatividad. Los chicos que deben darle vida a diferentes personajes desarrollan un alto nivel de creatividad. Pues hay veces que te puede tocar ser un dinosaurio, otras un príncipe, otras te puede tocar interpretar al sol. La confianza en sí mismos es otra de las habilidades que los niños desarrollan a través del teatro, ya que aprenden a dar vida a personas o a personajes, pero mantienen también una parte de ellos mismos. Y eso hace que confíen en sus capacidades y tengan mejor y más alta autoestima. Con el teatro se requiere poner en funcionamiento la mente, pues tenemos que recordar diálogos, pensar en que tenemos que darle vida a cierto personaje y por medio de nuestras acciones vestirnos y hacer una voz que haga que el público esté atraído por lo que estamos haciendo.